¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a La Fuente Lastarria, acá en Merced 333, y a su programa Desde la Fuente, en pleno barrio Lastarria, con interesantes invitados, con temas relevantes, y te queremos hacer participar, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube, Desde la Fuente. Hoy el tema va a ser el fútbol y específicamente la selección nacional. Una selección que lamentablemente está en crisis, todos lo sabemos, debido fundamentalmente, en mi opinión personal, al pésimo trabajo que ha desarrollado Ricardo Gareca, con cierta complicidad de los dirigentes, que han sido demasiado permisivos con un estratego que venía precedido de un currículum más que interesante, haber llevado a Perú a un mundial, pero que en nuestra selección ha demostrado no estar a la altura del desafío. O sea, tan así que estamos últimos en este momento y con escasísimas, con remotas posibilidades de ir a un mundial que tenía 6 cupos y médicos para Sudamérica. Es realmente increíble la desidia y la falta de compromiso de Ricardo Gareca. Por eso muchos se preguntan si hoy es tiempo para un técnico chileno. Y a propósito de técnicos chilenos, estamos con nuestro primer entrevistado en esta serie de programas Desde la Fuente, un hombre que para muchos debería estar quizás como candidato natural a ser técnico de nuestra selección. Me refiero a Fernando Díaz. Fernando, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Marco? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Eres el primer invitado en el arranque de este ciclo de programas Desde la Fuente, que es en nuestro canal de YouTube y además a través del podcast que vamos a estar implementando en redes sociales. Te interrumpo inmediatamente para decirle a la gente, la verdad que es muy grato, muy lindo, te felicito porque es un local muy bonito. Muchas gracias. Muy agradable, está pintado para ir a almorzar, incluso en la noche yo creo que está mejor para la noche. y pasamos fútbol todo el rato, de verdad. Los futboleros. A propósito de fútbol, los últimos días, bueno, ustedes lo tienen clarito, ¿verdad? La selección chilena está en una crisis terminal, el proceso de Ricardo Gareca, nadie sabe por qué continúa el argentino a cargo de nuestra selección. Y mucha gente ya sostiene que es el momento para que un técnico chileno se haga cargo de La Roja. Fernando Díaz es un hombre de fútbol, un hombre que tiene un largo recorrido, y lo hemos elegido a él para arrancar esta serie de entrevistas, porque dentro del currículum, y aquí tú me corriges, Fernando, si estoy en lo correcto o no, muestra y exhibe 2 campeonatos nacionales, uno a nivel local con Unión y otro a nivel internacional como ayudante técnico de Manuel Pellegrino en Ecuador. Un subcampeonato, 2 finales, 7 semifinales, 4 clasificaciones a Copa Libertadores de América, 3 clasificaciones a Copa Sudamericana, 1 clasificación a Copa CONCACAF, 7 clasificaciones al playoff en torneos locales y además semifinalista de Copa Chile, entre otros logros que ha obtenido Fernando Díaz. La pregunta surge solita, ¿verdad? ¿Es el momento para un técnico chileno en La Roja? Sí, hay varias cosas. Primero, no me acordaba de tantos logros en el currículum. No, y no fueron todos, no los puse todos. Sí, mira, te digo, a ver, hagamos un ejercicio. Si viene un técnico extranjero y que te dice, tiene todos estos logros, tú dices, que venga. Claro, ¿cierto? Bueno, por eso, primero. Segundo, en el fútbol es una de las actividades donde más hay que ir cambiando de acuerdo a los resultados. Chile viene de hace un periodo largo ya, con este sería el tercer campeonato que no vamos en las clasificatorias, 7 técnicos, 8 técnicos extranjeros han sido los últimos, se han cometido los mismos errores, no se ha trabajado con una selección local, no se han hecho entrenamientos, ni siquiera hablo de microciclos, porque se han realizado microciclos, pero para conocer a los futbolistas como prueba en pintura. Esto es más fácil, esto de elegir una selección local, unos 30 jugadores y trabajarlos para darle un cariz colectivo al equipo. A nosotros se nos acaba una gran generación que estaban en los mejores equipos del mundo, venían acá y rendían, pero ¿cómo pasó? Y ahora hay que trabajarlo colectivamente. Y si tú vienes trabajando de esta manera, llamando jugadores a última hora, jugadores que están en el extranjero y no te ha resultado, hay que buscar una fuerza colectiva y además no te han resultado los técnicos extranjeros porque no conocen el medio, no conocen los jugadores, no conocen la idiosincrasia. Sin embargo, Fernando, disculpa,
la dirigencia nacional suele inclinarse por técnicos de afuera. La pregunta, tú fuiste presidente del Colegio de Entrenadores. Dentro de las conversaciones, las reuniones, de las charlas o los cursos que ustedes sostienen habitualmente, ¿hay una autocrítica? ¿Hay decir, ¿por qué? ¿Por qué nosotros estamos tan desvalorizados frente a la dirigencia? ¿Por qué no tenemos un candidato que se pueda sentar en la banca de La Roja? Bueno, yo fui presidente hace mucho rato, Sí. pero no quiero generalizar porque uno no tiene que hablar siempre de técnicos extranjeros y chilenos. Hay técnicos extranjeros que son capaces para llevar un proceso. Mi opinión personal es que los técnicos de un país deben ser de ese país porque conocen la idiosincrasia, los jugadores, los lugares, las canchas, las distancias de una cancha a otra y fundamentalmente la idiosincrasia de un chileno. Okay. O del brasileño, Sí, lo que sea. Eso, por un lado. Después, sí hay algunos, no todos, esto no es de todos los técnicos, no todos los técnicos chilenos pueden dirigir primera división, segunda división o tercera división, no todos los técnicos extranjeros pueden llegar a equipos grandes. Yo creo que para llegar a un equipo grande hay que tener medallitas, currículum, independiente de la nacionalidad. Para dirigir una selección, sí también hay que tener medalla. O sea, no cualquier técnico chileno puede ser, pero sí hay algunos que reúnen condiciones en cuanto a carrera, en cuanto a experiencia, en cuanto a títulos y en cuanto a conocimiento del medio y que son respetados fuera de Chile. Mira, a mí me ha pasado algo muy en los últimos años, que ya tengo varios años en primera división, vienes técnico de afuera y se crea una relación muy de respeto, incluso cuando te van a saludar ante los partidos. Correcto. Porque te conocen y te respetan, pues además, en mi caso, como algunos otros, como otros técnicos nacionales, también hemos dirigido en extranjeros y con éxito. Sí, pero entonces, hay un tema, Fernando, disculpa que te interrumpa, sí, claro, que tiene que ver con la irregularidad. Yo no veo un técnico chileno, por ejemplo, en tu mismo caso, tú estuviste 2 o 3 años prácticamente fuera del fútbol, ¿cierto? ¿Me equivoco? Casi 2 años, 1 año y medio. 1 año y medio. Pienso, por ejemplo, en Fernando Vergara, que en algún momento dijimos, mira, un técnico interesante, está fuera del fútbol. Pienso en el Cheito Ramírez, que lleva a Iquique a Copa Libertadores y a los pocos meses, ¿verdad?, sale de una manera bastante poco grata, por decirlo de una manera muy elegante. Ronald Fuentes, que ha tenido buenas campañas, de pronto entra en la gerencia técnica, sale, etcétera. Al final, ¿es muy irregular el técnico chileno? Aparte de Manuel Pellegrini, por ejemplo, que ha hecho una carrera, ¿no es irregular? No, porque, porque todos los técnicos los que tenemos carreras largas, primero es por un mérito. ¿Ya? Porque en el fútbol el entrenador que no tiene resultados desaparece. Hay muchos técnicos, que sí te doy la derecha a ti, que aparecen, tienen 1 año, 2 años buenos y después desaparecen porque tienen muchos años malos. Sí. Los técnicos que llevamos mucho tiempo es porque ahí está. El currículum. Currículum. Correcto. Cada cierto tiempo tú ganas algo. Sí. Yo, Huerta, el Coto, por decirte algo, por nombrar algunos, hay algunos más. ¿Qué pasa? Que tú creo que cometes un error. Dale. Porque a nosotros nos juzgas como irregular, pero y Gareca, vele el currículum de Gareca, también tiene mala. Sí, y te puedo asegurar que a lo mejor hay muchas más buenas en que en el otro currículum. Toda la razón. ¿Entiendes? Entonces, Pellegrini extraordinario, pero sabemos que partió mal, ¿cierto? Así es. Mourinho ha salido de varios clubes. Es verdad. Mi amigo, Pep Guardiola, ¿estamos? Pasando por 15 partidos de los cuales ganó 1. Claro. En el Manchester City. Entonces todos tienen, pero nosotros los chilenos nos fijamos en que, o queremos que el técnico nacional gane todo. En mi caso, he ganado harto, pero quizás no he ganado todo porque yo no he dirigido los grandes. No he dirigido los grandes. Solamente a Cobreloa en su momento grande. Bueno, eso no es culpa mía. Unión Española. Unión Española es el más grande de todos. Yo te iba a separar entre los grandes con los históricos. Ya. La Unión es un equipo histórico. Sí, claramente. Que jugó finales de Copa Libertadores, que ha sido 7 campeón. 7 títulos. Que ha sido campeón. De hecho, solamente tenemos 2 técnicos vivos que fuimos campeones de Unión. Yo el Coto. Y el Coto Serra. Tienes razón. Perdona, entonces, para terminar la idea, yo creo que de repente se juzga al técnico chileno con una mayor severidad que el técnico extranjero en el momento de elegir. Te puedo asegurar que esos currículos míos o de algunos otros técnicos nacionales, no todos,
pueden a competir con cualquiera. Sí, Y los de pero- afuera vienen, no sé, Pero espérate, mira, esto Rueda, de- que fue un gran técnico. Sí, gran pero acá técnico. fracasó, Claro, pero lamentablemente. también tuvo en su currículum fracasos o derrotas. Todos Yo tenemos eso. estaba pensando en que en décadas, ya hace mucho tiempo, desde Fernando Riera en adelante, la selección era de chilenos. Fernando Riera, el Zorro Álamos, Pedro Morales, el Orlando Aravena, Lucho Santibáñez. Y sin embargo, de un tiempo a esta parte, se invirtió la ecuación. Lo último, Bielsa, Sampaoli, Pizzi, Rueda, Lazarte, Berizzo, ahora Gareca. ¿Por qué se da esta mutación? ¿Por qué? Sí, ¿Por yo qué en la verdad algunos- que es algo que es difícil responderlo, porque uno no toma las decisiones. Yo ya dije cuál es el tema de fondo de un entrenador nacional. Sin embargo, también te tengo que decir que es lo mismo que los clubes. Los clubes de repente, los equipos grandes les da por traer el técnico extranjero Sí. y de repente les va mal, y de repente aparece un técnico chileno. Y generalmente da bien porque tienen más medios, por supuesto. Yo creo que la selección es lo mismo. Te viene yendo mal con muchos técnicos extranjeros. Aquí no estamos desconociendo lo que dejó un Bielsa, el mismo Sampaoli, Sí, lo por que supuesto. dejan, o muchos en Milko la historia, Jovicic. o sea, obviamente que venga. Pero una selección que en los últimos años le ha ido tan mal, hay que cambiar todo, desde la forma. Ya no tenemos nosotros jugadores que vengan, que estén en los mejores clubes, que te quedarán 1, 2, 3 jugadores, y entonces hay que cambiar, ser colectivo, una selección local, como Eso. la que fue al Mundial de Francia. De Francia. De eso ¿Estamos? vamos a hablar un poquito después, porque te quería preguntar antes, para que no se nos vaya el tema Gareca, de la evaluación de Gareca. Si tuvierais que ponerle nota del 1 al 7, en este momento, ¿qué nota le pondría ahí? A ver, como dije antes, los técnicos tenemos buenas, regulares y malas en una carrera larga, Sí. y muchas buenas. ¿Cuáles son Lo sus de fortalezas? Lo de Gareca en todo sentido ha sido malo. Malo. Porque, O sea, está con nota roja. O sea, estamos últimos. Ok. Estamos últimos. No se ha trabajado en entrenamientos de la selección para competir. Ya. Las nóminas han aparecido jugadores que todos sabemos en Chile, por eso te digo que hay que conocer el medio. Sabemos en Chile que hay varios jugadores que no tenían nivel de selección o que juegan en un puesto y aparecieron en otro en la selección. Eso es conocimiento. Enfrentar a equipos con planes de juego, como se enfrentaron de repente, ir a jugar contra Argentina, que lo mejor que hace, que te hace una presión presión alta, alta. todo el mundo. Tú no tienes que saltarte esa presión con juego más largo. Claro. Y Chile jugó todo al pie, por ejemplo. Es conocimiento, más que ir contra Gareca, esos son los técnicos que vienen y no están en Chile y no conocen los jugadores. Hay que conocerlos. Ok, de acuerdo a eso, a juicio tuyo, por ejemplo, un Pep Guardiola, un Mourinho, un Ancelotti, ¿fracasarían? ¿Porque no conocen el medio chileno? A ver, cuando yo digo que una selección tiene que ser dirigida por alguien del país, no digo porque tengan éxito o no, es porque a mí me parece que un principio de arraigo de un país es que sus seleccionados sean chilenos, brasileños, argentinos del país y el técnico también. Ok. Eso por un lado. Pero efectivamente, los técnicos que han llegado, uno no puede decir que son técnicos malos. Son todos que tienen cierta trayectoria, han tenido logros. Sí, por supuesto. Que aquí lo han hecho mal por algo. Quizás Y una Lazarte de es las más- razones por las que le ha ido mal es porque no conocen el medio, no conocen los jugadores. Correcto. Y se demoran mucho tiempo en conocerlos. Quizás Lazarte el que de menos currículum, ¿ah? Pero Rueda venía con dos títulos a nivel continental, el caso de Berizzo que venía de España. Tienes razón, ¿ah? Eran técnicos relativamente calificados todos. Todos. Y Sí. en su momento salieron, Gareca también. incluso no estando en una posición tan tremenda, digamos. Cuarto, quinto, mismo Vichy, que en su momento estuvo estando Tienes razón. tercero, cuarto. Pero para realizar un trabajo de selección hay que conocer los jugadores, los medios. ¿Por qué? Porque en estos momentos nosotros no tenemos esos jugadores que ganan por sí solos. Entonces tú tienes que emplear para ganar táctica y estrategia. Es decir, este jugador rival, si lo dejo libre, no sé, Messi, me va a pintar claro, la cara. sí, por Entonces supuesto. yo tengo que ocupar este jugador que está en medio nacional para eliminarlo. O
contra Bolivia, que se te metieron atrás, te contragolpearon por el sector derecho. Con Isla, tengo que tener a alguien, claro, un central que me cubra para ese sector y atacarle los costados. Y eso, si yo veo el campeonato nacional, voy a elegir este. Pero para eso tienes que estar en Chile, ¿no? Si Gareca lo que hace es trabaja 3 días y se va a Buenos Aires. Eso yo creo que es una exigencia, pero... ¿Qué responsabilidad tiene la dirigencia de la NFP, Fernando? Está bien, fíjate que yo pienso que muchos creíamos que Gareca iba a ser un buen nombre, ¿eh?, para la selección. Venía precedido de una clasificación, había perdido otra clasificación consecutiva en un repechaje por penales frente a Australia. Pero una cosa es traer un hombre que se equivoca en la elección, me refiero a la dirigencia de la NFP, y otra es ser tan permisivo con todo esto que hace Gareca, que al final del día parece una burla. O sea, esto de trabajar, Chile los tiene últimos, sin embargo va a Buenos Aires, se queda una semana, 2 semanas, qué sé yo. ¿Hay responsabilidad de la dirigencia? Cuando tú firmas un contrato en equipo de provincia o en el extranjero, aparece eso, que tienes que estar o sea, yo he dirigido en Ecuador, en Centroamérica, tengo que vivir ahí. Sí. Sí, cuando incluso he estado cerca, dirigí en Ñublense, en Chillán, no puedo vivir en Chillán. Perdón, en Santiago. En Santiago, claro, tienes que irte a Chillán. Esa es una cosa, que es como de perogrullo. Sí. De perogrullo, y eso, primero por el trabajo, porque así yo estoy viendo, el técnico nacional tiene que estar viendo los partidos, conocer todos los jugadores que están, tener reuniones con los técnicos, ver los entrenamientos, conversar con los jugadores, ir a ver a los jugadores que están extranjeros. Ahora tenemos en Argentina, ver, conocer. Ver el trabajo de inferiores también. Claro, pero eso también depende mucho del el tipo de contrato de la conversación. Pero obviamente, aunque yo no tenga esa obligación en el contrato, si yo necesito, aparece un jugador de la sub-20 que la rompe, tengo que verlo, porque para arriba, obviamente. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta conversación desde La Fuente con Fernando Díaz, uno de los técnicos chilenos más ganadores que tenemos en la actualidad, a propósito de la triste realidad de nuestra selección y esta opción, que un técnico nacional se haga cargo por fin de La Roja. Los quiero y las quiero invitar a La Fuente Lastarria, acá en Merced 333, una de las pocas sanguchilerías que hay en Santiago. ¿Y por qué el concepto de sanguchilería? Porque en nuestra carta están incluidos los sabores de todo Chile, desde el extremo norte con un sándwich cabanchino hasta el extremo sur con el patagónico, y todo esto acompañado evidentemente de tragos patrimoniales, de gastronomía del Chile profundo. ¿Dónde? Fuente Lastarria, Merced 333. Recuerda, ven y disfruta con nosotros no solamente de la gastronomía, sino que de una experiencia realmente inolvidable. Te esperamos. Chao. Volvemos a nuestro primer programa desde La Fuente con Fernando Díaz como invitado. Fernando, hay un trascendido con respecto de Gareca, que no dirigiría los últimos 4 partidos. Definitivamente el argentino optaría por hacerle caso a su cuerpo técnico. Es el cuerpo técnico el que estaría presionando a Gareca para decir, sabes que ya no tenemos nada más que hacer acá, la gente está en un plano de hostilidad, que ojalá no pase a mayores. Acuérdate que a Berizzo lo escupieron y eso es impresentable, aunque uno esté muy en contra del entrenador, trabaje poco, sea flojo, lo que sea, la agresión física es impresentable. Yo te digo, si te ofrecieran la selección, ¿la tomarías por estos 4 partidos? A ver, lo primero es que en mis conceptos personales, como te dije que la selección de un país tiene que ser de alguien de ese país, también en un concepto personal, tanto como jugador como entrenador, que a una selección nacional nunca se le puede decir que no. Okay. Uno siempre tiene que estar dispuesto a ayudar o presentar o estar en una selección. Jugador, cuando los jugadores desertan de la selección, me molesta. Y si a alguien le llamaran, incluso a mí, habría que decir que sí, siempre, en el momento que fuera, aunque no fuera ideal. Interesante, ¿eh? Es una situación hipotética la que te voy a plantear. Absoluta. Si te llamasen, ¿cuáles serían tus primeras medidas a tomar? Es que, como te vengo diciendo, la selección nacional en los últimos años se ha enfrentado como si siguieran jugando la generación dorada. Es decir, 7 días, 6 días antes llegan los que están jugando en el extranjero y esos muchachos rendían porque eran todos de un nivel excepcional. Quedan 1 o 2 de un nivel
me refiero a los jugadores que están en Chile ahora, o sea, que están jugando en Chile en el extranjero, de Chile en el extranjero, pueden haber 1, 2, 3 de un nivel altísimo. Pero como no te da ahora para ser competitivo con el concepto individual, hay que cambiar al concepto colectivo, al juego colectivo, a crear mecanismos, mecanizar los movimientos de la defensa, mecanizar dónde inicia la presión, cuál es la línea de retroceso, cómo colaboran los delanteros en la recuperación del balón, cómo salgo jugando, cuáles los movimientos, como primero el concepto general de movimiento de creación de espacio, dónde tiene que ir el centro si desborda el puntero derecho, qué hago si voy ganando, si voy perdiendo, y eso requiere entrenamiento y mecanización. Por lo tanto, cualquier entrenador de la selección tiene que buscar entrenar lunes, martes, un día a la semana, y ahora, eso se logra. Fernando, y después, en el momento ¿sí? de la nómina, tú tenés claro que son 25 o 30 jugadores, de ahí no volarte con otro, esos son, si tengo que defender, ocupo a este, si tengo que atacar este, si tengo que atacar con puntero derecho, es este, el otro izquierdo. Está claro, si sí. También tenemos una selección que está más o menos clara, que los que están en el mejor momento, sí. Qué sé yo, pero o sea, y los talentos tienen que estar. Y además, los rivales, los 4 rivales. Además, si tú juegas contra Argentina, tienes que saber cómo juega Argentina. Cómo plantear el partido frente a Bolivia tiene en un que ser estadio todo más estratégico y táctico. Chile en este momento es un club que está descendiendo, sí. que tiene que agarrar puntos así para clasificar. Y no puede jugar como todos quisieran, como el rival quiere. Absolutamente. Entonces tienes que anular a los pragmatismo y sacarle provecho con lo que tú tienes. Hay jugadores muy buenos en el campeonato chileno que no han sido llamados. O sea, no puede ser que Cabral todavía no sea titular, por ejemplo. Claro. Que Cepeda, cuando en un partido, del último partido, el rival más bajo contra Ecuador, era el lateral derecho. ¿Y quién es el mejor puntero izquierdo que tenemos por ahora? Cepeda. ¿Dónde jugó? En la derecha. Claro, bajando mucho con un retroceso. Y en la derecha. Claro. Y él tenía con el perfil cambiado. Se necesita alguien que encaraba. Por ejemplo, eso es lo que tiene que leer el entrenador que tome 4, 5, un partido en la selección. Fernando, yo sé que te han llamado de clubes extranjeros. Recuerdo que en la temporada anterior te llamó el Deportivo Cali de Colombia, sí, que es de los grandes del fútbol colombiano. Sé que ahora te están haciendo ojito algunos clubes de primera división que están con problemas de entrenador o sin entrenador o de entrenadores interinos. Si la disyuntiva fuese, te ofrecemos un contrato de un club de primera división en Chile o del extranjero. Hay por ahí también, ha trascendido que desde Argentina también ha recibido llamados Fernando. Y te dan una temporada o 2 temporadas o 4 partidos por la selección. ¿Cuál sería tu elección? Bueno, efectivamente el año pasado sigo esa opción y recuerda que me enfermé, estuve ahí por las cuerdas, pero me mandaron de vuelta. No, lo del Deportivo Cali fue real. Sí, Deportivo Cali fue real. Ahora siempre está el nombre tratando de entrar, sonando en algunas partes, en algunas conversaciones, no concreto, pero afortunadamente las situaciones siempre viene una antes que la otra. ¿Ya? Es muy difícil que vengan dos simultáneas. Entonces esa respuesta es bastante difícil de darla. Yeah. Pero la verdad, sí, hay cosas que uno dice, la continuidad laboral, estar en un club, el trabajar bonito. Pero creo que, como lo dije, la selección para mí, a lo mejor no es un discurso muy popular o muy de entrenador, porque los entrenadores dicen proceso, sí es cierto eso. Pero la selección es algo para mí que está por sobre todo. Por sobre todo. Esta semana o estos últimos días hemos tenido muy buenos resultados del fútbol chileno a nivel internacional, yo diría sorprendentes, ¿verdad? Invictos en Copa Libertadores, Colo-Colo empató en Colombia, la Universidad de Chile bajó al campeón, le ganó a Botafogo, anoche le ganó a Estudiantes de La Plata. La selección sub-17 clasifica a un mundial de la mano de Sebastián Miranda y estamos clasificados para un mundial sub-20 por ser anfitriones, pero igual estamos clasificados. Esto significa que estaríamos revirtiendo el mal momento del fútbol chileno a nivel local e internacional, ¿o tú crees que son resultados aislados, producto de trabajo, méritos más individuales que colectivos? Bueno, nuestra historia está marcada por generaciones. Que de repente aparece una generación, bueno, tan espectacular como la dorada, como la
hace muchos años, la tercera del mundo, el 62, Sí, claro. y otras generaciones que aparecen, jugadores. En un momento teníamos a Bamba Zamorano, a Sala, a Basay, No, era como alternativa, digamos. Y números 10 tuvimos a Chamaco, perdón, lanzadores, no números 10, Chamaco, Reynoso, después el Coto Sierra. En un momento estaba el Coto Sierra y el Gordo Vega, por ejemplo. Claro. O sea, después la generación dorada, siempre hay. Entonces siempre van apareciendo. Lo que siempre echamos de menos, y se ha dicho en todos los procesos que quedamos eliminados, lo que hay que hacer. Y ya todos sabemos lo que hay que hacer, pero en definitiva hay que hacerlo. Claro. O sea, crear 2, 3 selecciones regionales, tener secuencia en las selecciones para adelante, como ahora, que se está tratando, han funcionado por un tiempo más largo, pero se habían dejado de funcionar. Recuerda que también con Caputo, si no me equivoco, se clasificó a 2 mundiales sub-17. Sí, también. Entonces, esos jugadores, más algunos sub-20, más un trabajo de captación para tenerlo en los clubes, saber cuáles son los que vienen y trabajar a esos que vienen, eso es lo que falta. Deberíamos tener funcionando una selecciones menores, un departamento de captación donde ya del norte, del sur, del centro, saber cuáles son los jugadores seleccionables. Creo que es fundamental que el fútbol chileno tenga un programa de trabajo por división. Lo hacen algunos clubes, de que el técnico que llega sabe que tiene que enseñar en la sub-13, en la sub-15, en la 17, pero en otras partes el técnico de la 13, de la 15, 17 trabaja igual y se pierde fuerza. Hay clubes que tienen grupo de proyección, es decir, ya saben todos los dirigentes, los técnicos, que a los 13 años viene Sotomayor, viene Díaz, viene González, y así. Pero no todos los clubes lo tienen, y eso creo que debería ser incluso como una obligación que la NFP pusiera en el reglamento de clubes. Grupo de proyección trabajando, selecciones trabajando, y se va a hacer. Si no es tan fácil, no requiere tanta. O sea, no es tan difícil. No es tan difícil, perdón. Si el problema, Fernando, es la composición de la sociedad anónima, y eso ya nos lleva a otro tema, Consejo Presidente, y básicamente, digamos, la injerencia que han tenido los representantes futbolistas en la elección de los entrenadores y colocando y privilegiando sus propios jugadores. Vamos a cerrar la entrevista de hoy, Fernando. Yo te quiero agradecer de verdad que hayas estado acá en La Fuente de las Tarrias, desde La Fuente, en nuestro primer episodio. Y si te llegan a llamar de la selección chilena, te quiero comprometer en público a que nos haga un baile como el que hiciste en Coquimbo después de que fue campeón en 2005 con Unión Española, porque yo no está en el currículo, ¿no? Pero es un gran bailarín, eso lo sé porque lo vi en una tarima maravillosa. Fernando. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y si se diera alguna vez eso o alguna cosa, vengo para acá, bailo. Ya. Que pero sin cámara. A nivel de club, a nivel de selección. Muchas gracias, Marco. Y para ustedes, las gracias, por supuesto, por haber sintonizado el canal de YouTube. Aquí la recomendación que me dice nuestro amigo audiovisualista Claudio Quijada. Marco, no se te olvide decir esto al final de este podcast o de este video. Recuerda darle un like, entregar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal por YouTube. Desde La Fuente, primer capítulo hoy con Fernando Díaz. La próxima semana con otro invitado tan interesante como Fernando. Nos vemos. Chao, chao.